La verdad es que hoy es un día de contradicciones para mi vida porque lo tomo con esperanza, pero también lo he tomado con mucha pena. Porque uno como pastor, al final tiene la carga, la preocupación de, de la fe de los hermanos, aunque la responsabilidad es de ellos, pero no quita ese ver cómo las personas al final ponen su confianza en otras cosas, sabiendo el final. El problema es que uno sabe el final. Todo aquello que no es poner la fe en nuestro Señor, al final, tarde o temprano, cae. Y con dureza. Y lo hablamos por experiencia. No es que no lo hayamos leído en un librito, no, es que hemos tenido esa experiencia en nuestras vidas. Y está claro que hemos visto la experiencia en la vida de muchos, ¿no? Y eso al final trae un dolor de ver gente que amas, que a veces poco a poco edifican mal y termina su casa en una ruina. Por eso, en esta mañana era, ¿cuál es tu prioridad? ¿En qué está fundamentada tu vida? Porque es importante tener la claridad uno mismo de ello. Porque nuestra prioridad va a determinar lo que está por venir a nuestras vidas. Según pongamos nosotros la confianza en qué, anticipa lo que va a ocurrir en nuestras vidas. En el transcurso del primer libro de Reyes, vemos de que el pueblo de Dios estaba perdido, sus reyes alejados de Dios, y que hacían lo malo delante de él, ¿no? De hecho, vemos acá, ¿no?, que dice que fue uno de los reyes más malos que todos los que hubo anteriores. O sea, la maldad se iba incrementando. Y su maja esposa, ¿no?, Jezabel, que no vamos a hablar de todo lo que representa, ¿no?, pero está claro que nada bueno, ¿no? Dice que lo llevó a construir un gran templo para Baal, que era el dios de la lluvia, del trueno, de la fertilidad, hoy diríamos de la prosperidad. Y lo llevó a eso. Lo encaminó a poner su confianza en aquel Dios de que supuestamente era la prosperidad, era la fertilidad, era la abundancia, era todo lo que representaba el que todo te iba a ir bien, que todo iba a ser bendecido, próspero. Y vemos que nuestra generación está igual que en aquellos tiempos. Si miras el tiempo de hoy y aquel tiempo, si miras los gobernantes, me da lo mismo, a donde mires. O sea, porque aquí no te creas que hay buenos y malos. Porque muy poquitos hay que caminen en la voluntad de Dios, si los hay. Aunque lleven el sobrenombre de cristianos. Luego estamos hablando los hechos, lo que legisla, las consecuencias que pagan los pueblos. Y vemos de que hoy en día al final nos pasa igual, ¿no?, que en aquellos tiempos. Nuestra confianza no está puesta en el dinero, en la prosperidad. Yo me acuerdo que Daniel 10 decía, no, el Dios Mamón, el Dios del dinero. Me acuerdo que siempre él recalcaba como raíz de todos los males. La palabra también, ¿no? Dice de que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolos algunos, dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Por eso digo de que el final
las consecuencias del final, aunque aparentemente en el momento parezca que todo va bien, el final es el que dice la palabra del Señor, de que dice que fueron traspasados de muchos dolores. Pensando, ¿no?, que de ahí vienen todas las bendiciones, que ahí viene es la solución a todos mis problemas. Pero esas bendiciones, la realidad que son pasajeras, que tienen un tiempo de caducidad. Claro que el dinero nos ayuda, claro que el dinero es bueno si lo utilizas bien. Pero si es tu Dios, si es lo que maneja tu vida, nunca te vas a saciar y al final terminarás mal. Y algo que tenemos que entender de que tarde o temprano el Señor viene a pedir cuentas. A veces caminamos pensando de que, bueno, como que yo puedo hacer lo que me da la gana y puedo vivir como me da la gana y puedo poner mi confianza en el que me da la gana. Y es verdad, lo puedes hacer. En eso está esa libertad que el Señor nos ha dado, que lo puedes hacer. Pero tienes que ser consciente de que el Señor un día vendrá y pedirá cuentas. Jesús se refirió a una parábola, ¿no? Dice que un hombre rico tenía una heredad que produjo mucho y ¿a dónde meteré todo esto que ha producido? Derribaré mis graneros, lo meteré y diré a mi alma, come, descansa, no, que aquí tienes para toda la vida, no te preocupes. Tú no te preocupes que tú ya tienes solucionado todo. Y lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Dice, necio. Fijaros la palabra que le está diciendo. A ese que supuestamente lo tenía todo, que a veces son nuestros ídolos. Fíjate cómo le va a fulanito. Fíjate cómo lo tal. ¿Os acordáis en Malaquías, no? Decían, son prosperados, ni temen a Dios. Y todavía son prosperados. Van en contra de Dios, blasfema contra Dios y todavía son prosperados. Y a veces, muchas veces en nuestras vidas pasa lo mismo, pero el Señor te dice, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Qué cosa, ¿no? Tú preocupado por amontonar, no por vivir, por amontonar, cuando dice de que el Señor va a venir a pedir cuentas y viene a pedirte tu alma. Y acompaña, y lo que has provisto, dice, ¿de quién será? ¿Quién se lo va a quedar? Como vamos cumpliendo años y vemos de que nuestros padres ya han llegado, ya están en el final. Algunos han amontonado muy poquito, ¿no? Porque por lo menos yo de gente rica no vengo ni de gente que le sobre. Pero han amontonado un poquito con todo su esfuerzo, que han estado trabajando toda la vida para ello. Se han privado de todo para tener algo, no sé, un piso, igual una segunda casa en el pueblo. No han vivido para tener eso. Y ahora llega el momento de que al final se encuentran dependientes. No pueden gastar en nada porque apenas se pueden mover. Bueno, en pañales. Y al final todo eso que toda la vida que tienen y han amontonado, no viviendo, ¿para quién será? Los hijos decimos, para nosotros, ¿no? Y algunos como los cogen, se lo gastan en 2 días por ahí, de mala manera, se pierden. Y dices, ¿qué? Alguien sin vivir la vida, por amontonar, no lo han disfrutado, para que otro no lo aprecie y lo malgaste en 2 días. Pero esa situación dramática de separación, ¿no?, del pueblo y Dios también es lo que está pasando ahora. Pero también pasaba en aquel tiempo. Pero fijaros, en esas condiciones viene el profeta Elías, que vemos que al contrario, el profeta Elías, su prioridad era Dios. Por eso es importante, ¿cuál es tu prioridad?
Y fíjate lo que dice. Dice, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Que a mí la verdad que estas palabras me fascinan. Estaba delante de la presencia del Señor. Que nos tendríamos que hacer esa pregunta, ¿cuánto tiempo pasamos delante de la presencia de Dios? Y no estoy hablando de cantar 2 canciones o de tal, o no estoy hablando de servir, de trabajar, de hacer. No, estamos hablando de vivir tú delante del Señor conforme a la voluntad de Dios. Pues dice, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En esa presencia del Señor, en esa comunión con el Señor le había dicho de que no iba a haber lluvia, ¿no? Hasta que no vendría palabra de Dios. Y ve el Señor, ¿no? De que lo que le estaba diciendo, le dice, yo os lo estoy diciendo de primera mano, esta información la he cogido de primera mano, de quien depende la creación. Me ha hablado el que tiene todo en sus manos. Qué bueno, ¿no? Que aquel que tiene todo en sus manos te pueda hablar. ¿Te habla? ¿O te habla y no le escuchas? Porque a veces nos habla y lo que hacemos es no escucharle, ¿no? ¿Creéis que esto es importante en lo que estáis entretenidos, en lo que estáis afanados, en lo que estáis malgastando vuestra vida? Eso es lo que le está diciendo al final el profeta. Pues ahora veréis. En lo que habéis puesto vuestra esperanza, como en un segundo se desvanece. ¿Cuántos pueden decir eso? Han puesto su esperanza en el dinero y un día van a la cuenta y resulta que ya no hay nada. Otros lo han puesto su confianza en un esposo o en una esposa, en hijos, y una mañana te levantas y ves que no hay nadie al lado. O que tus hijos, si habrías sabido lo que iba a pasar, te lo habrías pensado para tenerlos. Esa es la realidad. De que todo eso en un instante a veces desaparece como desapareció aquellas bendiciones, aquella prosperidad que buscaban, ¿no? En el Dios Baal. Porque dice que las bendiciones se acabaron y cesó la lluvia. Que es importante, porque a veces cuando nos alejamos de Dios pensamos de que el bienestar va a ser de continuo porque por un momento haya sido bendecido. Que muchas veces eres bendecido porque estás rodeado de gente bendecida y al final cuando llueve para todos y también te salpica a ti. Y muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que se pierde. Ay, ha roto el matrimonio y dice, ay, qué pena, qué buena mujer, qué buen hombre, qué tal. Y ahora te tienes que quedar con otro peor. Lamentándote. Porque a veces no nos damos cuenta, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Pensamos que las bendiciones caen del cielo así, porque yo me las merezco, porque soy el mejor. Porque toda la vida ha sido así. Y porque nunca me ha hecho falta buscar al Señor para ser bendecido. Ese es el pensamiento que a veces tenemos nosotros. Porque de una manera o de otra el Señor en su misericordia nos ha seguido bendiciendo. Y entonces, pues si ando de cualquier manera, si mi confianza está puesta en otra cosa y todavía me sigue yendo bien, ¿para qué buscar a Dios? Pero dice que toda bendición procede de Dios, que toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto. No hay nada bueno que no proceda de Dios. Aunque por un momento estés disfrutando de las bendiciones que está ahí, porque el Señor quiere que sepas lo que hay. Pero que también quiere que sepas de dónde proceden todas estas cosas. Y vemos que las consecuencias malas vinieron. Cuando el pueblo de Dios se aleja de Dios, cuando tú y yo nos alejamos de Dios, tarde o temprano, si quieres te lo profetizo, tarde o temprano vas a pagar las consecuencias. Aunque no te guste. Aunque a mí tampoco no me guste. Pero esa es la realidad. Y también dice que las consecuencias las pararon
las pagaron Elías y gente temerosa de Dios. Porque a veces la consecuencia de cómo camina el pueblo, cómo caminan nuestros gobernantes, también las pagas tú y yo, por muy temeroso que eres. Y si no, que se lo digan a todos estos países que están en guerra, que no han ido en guerra por los ciudadanos de aquel país, sino porque sus dirigentes, que son los que no van a la guerra, porque se están enriqueciendo, porque se están llenando de poder, pero ellos están sacrificando a sus pueblos. Y me da lo mismo la guerra que mires, es todo lo mismo. Y la consecuencia la pagan el pueblo. Y también los creyentes que hay en el pueblo. Que muchas veces pensamos que por ser cristianos no vamos a pasar por pruebas, necesidades o persecuciones, pero las vamos a pasar. Porque también estamos viviendo las consecuencias, igual que en aquel tiempo de aquellos reyes que se alejaron de Dios y buscaron su confianza en la prosperidad, en su prosperidad. Y también nosotros pagamos. Y Elías pagó las consecuencias del hambre y de la persecución, porque tuvo que huir por declarar la verdad de lo que les iba a pasar si dejaban a un lado a Dios. Y hoy en día te pasa lo mismo, si dices el mensaje de las consecuencias que le va a pasar a la gente, si dejan a Dios a un lado, eres también perseguido y eres también, ¿no? Como pasaba, ¿no? Allí en tiempo de Jeremías, ¿no? Que nos profetice otro, que ese no nos gusta lo que nos dice. Y así es. Pero qué bueno que Dios tiene cuidado de nosotros, de aquellos que le tienen a Él como su prioridad. Qué bueno es entender que a pesar de todo este caos, a pesar de que pagamos indirectamente las consecuencias, Dios tiene cuidado de ti, de mí, de aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él. Amén. Que nuestra prioridad es Él por encima de las situaciones, de las circunstancias que podamos vivir. Mi confianza está puesta en Él. Mi prioridad, lo primero para mi vida, es Dios. Y en esa confianza, en esa prioridad que tenía Elías, dice que vino palabra de Dios a su vida. Qué bueno. Que cuando tú estás ya al final, que no sabes el porqué, las circunstancias que están viniendo a tu vida, venga una palabra de Dios a tu vida. Pero para que venga una palabra de Dios a tu vida, tú tienes que vivir delante de la presencia del Señor, en cuya presencia, decía Elías, estoy. Y Elías buscaba dirección de Dios en las dificultades. Hermano, ¿dónde las buscas tú en las dificultades? ¿Dónde buscas las soluciones? Yo sé dónde las buscaba Elías. Yo sé dónde las quiero buscar yo. Pero también me gustaría saber dónde las buscas tú. ¿A quién buscas en la dificultad? ¿Qué voz es la que tú quieres escuchar en los momentos de prueba, de dificultad? Porque a Elías le vino palabra de Dios, la voz de Dios. ¿Cuál es la que quieres escuchar tú? Y en aquel momento de sequía, en aquel momento de hambre, no, al final viene palabra y le dice, apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí. Y allí beberás del arroyo y yo he dado orden a aquellos cuervos que te lleven comida todos los días, durante el día y durante la tarde, ¿no? O sea, que no te falte. Claro, si eso nos lo dice a ti y a mí, que el Señor va a utilizar unos cuervos para traerte de comer, vamos, no nos movemos ni... Dice yo, ahí me voy a ir a un arroyo solo. Pero él, como vivía en la presencia de Dios y escuchó la voz de Dios, la creyó. No se puso a valorar qué cuervo ni nada. Me tengo que buscar yo la vida. No, le creyó a Dios. Puso a Dios en su prioridad.
Y Dios quiere que vivamos en esa dependencia de Él. Además, fijaros, dice que cada día le iba a traer. ¿Os acordáis allí en el desierto en Maná? De amontonar nada. Porque en el momento que amontonas, te pasa como este hombre, me he enriquecido, tengo mucho, ahora ¿dónde guardaré todo lo que tengo? Ya empezamos, tendré que tirar los graneros, hacer otros nuevos, amontonar, y ya no tengo necesidad de nada, a mí me sobra. Pero el Señor lo sabe ya de antemano. Nos conoce a cada uno de nosotros. Y por eso dice, no, te voy a dar lo contado. O sea, lo justito. Para que no pases hambre, pero tampoco para que no te veas empachado y luego digas, qué tanta comida. Todos los días lo mismo. Como decían, todos los días maná, pero ¿qué pasa? Que es que estamos aburridos ya de comer maná. Por desgracia, se nos olvida. Hasta como decíamos anteriormente, hasta que lo perdemos, se nos olvida lo que Dios hace. Que no pensemos que las bendiciones vienen solas, tampoco ni a los cristianos, y mucho menos en tiempos de dificultad. O sea, las bendiciones no vienen así porque tú seas el mejor. Las bendiciones vienen porque Dios te las está mandando, porque quiere bendecir tu vida, quiere que tú pongas tu confianza en Él. Pero a pesar de esas bendiciones, porque pensamos que las bendiciones son eternas y que ya, bueno, no, una vez vine, me entregué al Señor, una vez tomé un compromiso con el Señor y ya está, y ya tengo que ser bendecido de por vida. Pero vemos que las bendiciones al final tienen una caducidad y que el arroyo se secó. Y podemos pensar, ¿no?, de que las bendiciones al final, pues ya el Señor ya no me escucha, ya no me bendice. Y empezamos con la queja, empezamos con la crítica. Pero Dios ha dicho que no te dejará ni te desamparará. Ahí es a donde tú tienes que tomar la decisión, a dónde está puesta, ¿no?, tu confianza. Si en Dios o en qué. Cuando tú te empiezas a quejar, cuando tú empiezas a criticar, cuando tú empiezas solamente es que yo me lo merezco. Y mira cómo Dios no me escucha. Cuando empiezas y quieres solucionar las cosas por tu cuenta, pensando que tú eres merecedor y que al final tú lo que necesitas es el Dios Baal, que a ti, que todo te prospere, que todo te vaya bien, y si le tengo que ir a adorar a Baal, me voy, porque lo único que quiero es al final que a mí me vaya bien. Pues al final terminarás mal. Cuando tú te pones a vivir delante de la presencia del Señor, como lo hacía Elías, no la primera vez, porque una prueba solemos superarla fácilmente, pero la segunda prueba es mucho más difícil, porque claro, si ya el Señor había un 50% de que me lo haría y lo ha hecho, pues ahora toca el 50% que no. En la segunda somos así, como que es doble riesgo. Pero ponerte a buscar, a ponerte delante del Señor, está la respuesta, y eso es lo que hizo Elías, porque Dios era su prioridad. Y espero que sea tu prioridad. Espero que sea mi prioridad en los momentos de prueba y de dificultades, aunque a pesar de que no entienda lo que está pasando, si el Señor me ha dicho esto y ahora parece como que esto se ha acabado, que vaya a la fuente donde puede estar las bendiciones. Y dice de que volvió palabra a Elías. Es que todo aquel que le busca, todo aquel, aunque parezca que no, que la mano del Señor se ha cortado, dice, no, la mano del Señor no se ha cortado. Si tú le buscas, si Él es tu prioridad de decirle, Señor, aunque por un momento parece que no veo nada, pero yo sé que estás ahí y que tú cuidas de mí. Y Él está ahí y nos escucha y manda a traer palabra de Dios. ¿Pero a quién escuchas tú? Porque la palabra de Dios, aquel que se pone delante de Dios, palabra de Dios viene. O sea, nosotros, yo estoy hablando nosotros como iglesia, creemos en el sacerdocio universal. O sea, cada uno de nosotros somos sacerdotes.
Cada uno de nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos habla directamente. No hace falta que venga el pastor a decir una palabra, como parece que hay gente que toda la palabra que viene es para otro. No, Dios te habla a ti. Es que es muy raro que te hable a ti para mí. Si el Señor que me ha puesto a cargo de las ovejas le cuesta a veces hablarme para ti, ¿cómo piensas tú que a ti te habla Dios para los demás y para ti no? Cuando tú te acercas a la presencia del Señor, el Señor te habla, pero te habla a ti, para que tú le hagas caso. No para que veas al que está al lado y le cuentes todo lo que tiene que hacer, que no haces tú. Dices, ponen cargas sobre los demás que ni con un dedo las quieren llevar. Pues dice que viene palabra de Dios, Elías la escucha, como espero que la escuchemos cada uno de nosotros, y fíjate lo que le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Anda, que pasamos de los cuervos a una mujer viuda que me sustente. No sé qué es mejor, si los cuervos o la lluvia. Lo que tengo claro es de que Baal no abrió grifo. Eso es lo único que tengo claro. En todo este proceso, lo que tengo claro es eso, que Baal no abrió el grifo, pero sin embargo Dios le dio de donde no había. Porque nosotros muchas veces ponemos nuestra confianza en eso, en esa prosperidad, en esa fertilidad. Pero Dios al final le dio de donde no había. El sustento no venía, no de esa lluvia o de esa fertilidad, sino que, fíjate, sino de Dios, que había sido quien lo había ordenado. Yo he dado orden. O sea, no venía por Dios, porque Dios había ordenado de que a ti se te suministraría tu necesidad. Y Dios suple tus necesidades cuando Él es tu prioridad. Y quisiera que podríamos ver, ¿no?, por qué Dios escoge a esta viuda para cubrir sus necesidades, las necesidades del profeta. Porque Dios siempre nos asombra. Nosotros cuando íbamos allá a la selva del Amazonas, que en África pasa igual, y en todos los sitios es igual, ¿no?, con más dramático, menos dramático, al final las viudas y los huérfanos son los más débiles, los desamparados. O sea, una mujer viuda con hijos en la selva, o sea, eso es lo peor que te puede pasar. Sin ninguna cobertura. De hecho, ellos tienen varias mujeres por eso, porque necesitan una protección. Es el punto más débil de todo el escalón. El punto más débil son las viudas y los huérfanos. Pero, sin embargo, fíjate que Dios le dice que será esta mujer, esa viuda, ¿no?, quien cubra sus necesidades. Hace 2 domingos que hablamos de algo parecido, que si Dios te está hablando de esto, piensa por qué. Piensa por qué. ¿Y por qué coge a esa mujer? A esta viuda. Pero fijaros lo que hace Elías. Elías obra conforme a lo que Dios le había dicho. No se puso a valorar si esta mujer era el punto más débil. O era la jefa del pueblo y tenía 40 tiendas y 40 tal, y tenía agua almacenado y comida de sobra. Porque tú y yo, por desgracia, a veces lo que estamos buscando es eso. Alguien que nos pueda solucionar los problemas porque tiene. Nuestra confianza está puesta en lo que hay. Pero sin embargo, Elías, su confianza está puesta en lo que Dios le había dicho. Yo había trabajado con él. Si unos cuervos me han traído de comer,
malo será que esta viuda no lo pueda hacer. Pero porque había pasado por ese proceso. Y yo creo que algunos de aquí hemos pasado ya por ese proceso de que Dios ha hecho cosas que eran imposibles, pero las ha hecho realidad para que nuestra fe pueda crecer y podamos caminar en esa seguridad. Y va allí conforme a lo que Dios le había dicho, ¿no? Se presenta allí en el pueblo, ve a aquella mujer y fijaros lo que dice, dame un vaso de agua. ¿Cómo dame un vaso de agua? Pero si se está muriendo hasta ganado y todo el mundo de sed. Pero yo, ¿de qué te conozco a ti? Y no solamente eso. O sea, que tenía sed y tenía hambre, dame un poco pan. O sea, no se quedó satisfecho con pedirle, oye, bueno, no, dame. Y ese poco que esa mujer tenía representaba todo lo que ella tenía. Fijaros que ella misma le dice, no, vive Jehová tu Dios, no, que no tengo nada más que un puñado de harina y un poquito de aceite y estoy buscando unos leños para cocinarlo, comerlo yo y mi hijo y dejarnos morir. Hasta ese punto era su necesidad, lo poco y sobre todo sin ninguna esperanza. Que a veces el problema no es la fe, es que no hay esperanza. Porque fe, si yo te digo si tú crees, tú me vas a decir que sí. Pero no tienes esperanza de que Dios te pueda levantar, que Dios lo pueda hacer. Porque lo único que estás mirando es a lo que tienes. Como aquella mujer. Estaba mirando que lo único que tenía era un puñado de harina y un poquito de aceite y que lo que iban a hacer era, venga, pues lo tomamos y nos morimos y ya se ha acabado. Y ese es el final y no hay más. Qué pena. Pero déjame que te diga que no es tu necesidad lo que mueve la mano del Señor. O sea, el Señor no se mueve por pena, hay pobrecito. Porque puede ser un pobrecito, pero puede ser un sinvergüenza. Puede ser un pobrecito, pero puede ser alguien que no quiere saber nada de Dios, que aparta a Dios, que rehúsa de Dios. No mueve la mano de Dios tu necesidad. Lo que mueve la mano de Dios es tu fe en Él. A veces parece que vamos dando pena por ahí para ver si así... Yo claro que te puedo ayudar, porque seguramente que me darás pena y... Pero, ¿qué vas a comer? ¿Un día? ¿2 días? Porque casi seguro que al tercero te digo que ya no. Porque tú tienes a dónde acudir, igual que yo. A la fuente. Porque no mueve la mano de Dios tu necesidad, sino que la mueve tu fe. Y fíjate lo que continúa diciendo el profeta, ¿no? Que le dice, no temas. Pero no has visto cómo estoy. Pero las palabras que le dicen, no temas, no tengas temor. Ve, ya como has dicho, pero primero tráeme a mí de comer y de beber. Seguro que alguno pensará, menos sinvergüenza este. Ahí la viuda con el niño y me dice de que no me preocupe y que le traiga el primero. ¿A que sí? ¿A qué lo has pensado? ¿Eh? Eso es lo que le estaba diciendo. Pero Elías había aprendido a caminar por fe. A caminar en lo que Dios le pedía. Vete al arroyo de Kerit. Más ridículo que aquello. Y se fue. Y he dado orden de que una viuda te sustente. Y él fue haciéndolo, que él estaría en su lucha. Él estaría en su lucha. Créeme de que son luchas muy
muy difícil. Mira, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos en la iglesia, los primeros diezmos que fueron los nuestros. Y el segundo diezmo que entró en la iglesia fue de una mujer que nos venía a la asociación a pedir alimentos y la mujer no tenía nada. Y vino un día y me dijo, toma mis diezmos. Sí. Los diezmos era que no tenía dinero y se metía la mano al bolsillo y sacaba 5 euros y no sabía ni dónde. Así, era milagroso lo de ella. Se buscaba la vida planchando por las casas que le llamaban y le daban lo que querían, ¿no? Pero, fijaros, vino y me dijo, pastor, tome mi diezmo. Claro, yo digo, ¿pero dónde va esa pobre mujer? Si le estamos dando para comer porque no tiene ni para comer, ¿no? Y no, Juanita, no. Y coge, me paró y me dice, pastor, ¿usted no cree que Dios es suficiente para sostener mi vida? ¿Usted no cree que Dios me puede...? Y claro, en aquel momento pasé más vergüenza que ¿no? Porque la verdad es que mi fe estaba puesta en lo que tenía. Pero ella no. Ella creía y sabía lo que tenía que hacer. Y era algo extraordinario, lo digo. No tenía para comer y se metía las manos así al bolsillo y de repente, ¡ahí va! 5 euros. 5 euros que nos parece algo ridículo. Pero cuando tú no tienes para comer 5 euros y que además, o sea, que no saben ni dónde estaban, se habían quedado por un agujero de la chaqueta, de tal, era algo milagroso como el Señor le traía el sustento a aquella mujer. Y la verdad que aprendí mucho de ella, ¿no? Y esa mujer dice que tenía que escoger, ¿no?, entre la necesidad o su prioridad. Dura lección, ¿no? Dios le dijo de que su harina y su aceite no iba a escasear, pero que primero tenía que usar la suya. Porque todos queremos esa palabra, no, tu harina y tu aceite no va a escasear, pero tú no quieres poner en riesgo, no quieres confiar, ponerlo en las manos del Señor. Tu confianza no está puesta en el Señor. Y es humano, ¿eh? Es humano porque yo te acabo de contar el testimonio de esta mujer. Y a veces por desgracia me hace pensar y empiezo así con la balanza hasta que me viene el Señor y me dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Si yo te he dicho, tú hazlo. Pero esa mujer tenía que tomar esa decisión. Y puso a Dios como su prioridad. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que a veces nos resistimos en poner nuestra confianza en el Señor. Pero el resultado es que habrían comido un día más y habrían muerto. Si tú lo que quieres es vivir un día más agonizando, ya sabes el camino. Si quieres de verdad confiar en el Señor y que Él sea el que te sustente, tendrás que creerle y que sea Él tu confianza. Esa mujer dice que puso a Dios como su prioridad porque el milagro no venía por la palabra del profeta. Hoy te está viniendo una palabra. No viene, el milagro no viene porque yo te lo esté predicando. El milagro viene porque tú lo recibas, porque tú le creas a Dios, porque Él sea tu prioridad. Hizo conforme, ¿no?, al profeta le había dicho y comió el profeta, ella, su casa, muchos días. De un diagnóstico de muerte pasó a un diagnóstico de vida. Fijaros, en un instante. El otro día hablamos de aquel muchacho que puso, ¿no?, aquello poco que tenía en las manos del Señor. Y Dios lo multiplicó, igual que multiplicó esa harina y ese aceite. Multiplicó lo poco que tenía. Dios puede multiplicar lo poco que tú tienes si Él es tu prioridad.
si tu confianza está puesta en Él. Y Dios quiere, ¿no?, que nos movamos en fe. Elías está claro, ¿no?, que pidió a esta mujer, y como he dicho antes, no era algo fácil pedir a alguien sin recursos. Créeme, que no hay cosa más difícil que pedirle a alguien que no tiene recursos, que sabe su vida y que le tienes que dar el paso de fe. No por ti, porque muchas veces la gente piensa que es por ti. No, a mí el Señor ya me suple todas mis necesidades. El Señor ya cuida de mi vida. La iglesia, hermano, mira, si no lo pones tú, lo pondrá otro. Es así de claro. O sea, no depende de ti. Pero sí depende de ti. Que Dios te bendiga. Que Dios te lo multiplique. Que Él sea realmente el que te sostenga. El que pase de un diagnóstico de muerte a vida. Y además por nada. Porque lo que tenía era un puñado de aceite. Que dices que es lo único que tenía, sí, pero es que no era suficiente. No es suficiente para llevar tu vida adelante. Ese poco que puedas llegar a tener no es suficiente. Pero sí es suficiente para que Dios lo multiplique y puedas comer como comieron el profeta, ella, su hijo, toda su casa. Porque Dios quería demostrar que los recursos solamente vienen de Él. Dios lleva al final a estos límites al final para que podamos entender que los recursos no vienen del Dios Baal, que los recursos no es del Dios Mamón, que los recursos solamente vienen de Él. Y por eso coge las circunstancias más por decirlo, más difíciles para manifestarse. Dios siempre lo ha llevado al límite. A Abraham, ¿cuándo le dio el hijo? Cuando era imposible humanamente. Porque se habría sido con 20 años cada uno. Pues claro, ¿cómo no le va a dar hijo? ¿No? No, Dios siempre lleva al imposible porque tiene que ser por fe. Porque al final la fe no es hablar que yo creo. Los demonios también creen. No, la fe, estamos hablando de que cuando tú sabes que es imposible humanamente, al final tu prioridad es Dios y tú confías en Dios. Y Él lo hace. Cuando tus ojos te dicen, eso es imposible, esto no es racional, ahí es cuando Dios empieza a obrar porque es por fe. Y Dios quería mostrar, ¿no?, que, como dijo, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Nada iba a hacer llover, nada iba a hacer caer bendición sobre aquel pueblo, hasta que aquella palabra del Señor no vendría sobre esta nación. Y hasta que esta palabra no caiga sobre tu vida, no va a llover. No va a llover. Igual estás en necesidad como esta mujer. Pues dale gloria a Dios por eso un candidato para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. La pena sería que sería rico, porque dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Porque se agarra con tanta fuerza a su dinero, a lo material, a lo humano, a lo terrenal, que es imposible que lo arranque, ni con agua hirviendo, vamos, lo suelta. ¿Qué estás poniendo primero en tu vida? Yo creo que es importante que hagamos esa reflexión. Pones primero la respuesta divina, esa palabra que viene de parte de Dios a tu vida, le buscas de rodillas, vives delante de la presencia del Señor, como decía Elías, delante de la presencia estoy. Vive el Señor, mi Dios, en cuya presencia estoy. Recibes esa palabra divina, lo buscas en esa presencia, porque cuando pones a
a Dios como tu prioridad, pasarás de muerte a vida. Y seguramente que tú has venido a la iglesia porque quieres poner tu prioridad en Dios. Seguramente que tienes una necesidad. Todos tenemos una necesidad. Y por eso venimos a Dios. Venimos, está claro, el domingo venimos a darle gloria, a honrarlo, a ofrendar nuestra alabanza, nuestra vida, todo, como olor fragante para el Señor. Pero también venimos con nuestras necesidades en esa confianza de que el Señor va a cuidar nuestras vidas. Que no importa la situación que estemos, sino que Dios está pendiente de cada uno de nosotros. De que no tiene que cambiar el país para que tú comas. Aquellos todos pasaron hambre y sed. De hecho, el ganado dice que se moría. Pero aquella mujer y su hijo comieron, no le faltó nunca. No tiene que cambiar el mundo exterior para que tú seas bendecido. Lo puede ser. No pongas tu prioridad en lo poco que tienes. Porque terminarás como esta mujer, recogiendo dos leños para hacer un poquito de fuego, comerlo y dejarte morir. Perderás la esperanza. Y hasta lo poco que vivas lo vas a vivir en desesperación, porque sabes el final dramático que va a venir a tu vida. Entrega tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo y Él cambiará tu muerte en vida. Ponle a Dios como tu prioridad. Y el Señor ha dicho que no faltará la harina ni el aceite. Que Él cuidará de ti. Que lo único que quiere es de que tú pongas tu confianza en Él. Que Él sea tu prioridad, que sea lo primero en tu vida, que Él va a cuidar de ti. Y por eso nos lleva a ese paso de probar nuestra fe, de decir, ¿en qué se ha puesto tu confianza? ¿En el Dios Baal? ¿En aquello que crees que te va a hacer rico, que es fértil, que va... En aquella lluvia que, si hemos dicho, si no va a llover, hasta que venga palabra de Dios. Vamos a adorar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Seguramente de que todos estamos viviendo indirectamente las consecuencias de esta sociedad. Estamos pagando también las consecuencias de los gobernantes. Y no estoy hablando de los de ahora, de los de antes y de todo, de las malas decisiones que han tomado y a veces del rumbo que cogen los países. Alabanza, si podéis subir. Pero aquellos que viven en la presencia del Señor, aquellos que viven el Señor en cuya presencia estoy. Y en el momento de prueba, de dificultad, vino una palabra de Dios para tu vida. Hermano, hermana, si la palabra de Dios viene para otro, no pierdas el tiempo. Dile que te habla a ti, para tu vida, para tu necesidad. Y vino palabra de Dios sobre Elías. Y seguramente que esa misma palabra ha venido sobre tu vida. Lo que pasa es que la has encontrado un poco ridícula. La has encontrado un poco como que no es viable. Que unos cuervos se van a venir a dar de comer.
Pero yo de lo que te estoy contando es de lo que hizo Elías. De que Elías le creyó. Y aquellos cuervos venían a la mañana y a la tarde y le traían de comer y bebía del arroyo. Yo te puedo testificar que en mi vida ha ocurrido lo mismo. Ha venido mucha palabra del Señor que humanamente, si me ponía a razonar, era ridícula. Pero he procurado siempre el hacerle caso. Y Dios siempre me ha demostrado que Dios es Dios. Que Él no miente. Que si tú quieres realmente que Él cuide de ti, tú tendrás que poner tu confianza en Él y Él tendrá que ser tu prioridad para ti. El único que puede hacer que tú afrontes tu vida con esperanza es el Señor. Porque el Señor le dijo a aquella mujer, tu aceite y tu harina no faltará nunca. No era alimento para una hora más, para un día más. No era con fecha de caducidad, cuando termine esto te morirás. Sino de que yo he traído alimento hasta de que venga la lluvia. Yo guardaré tu vida si tú realmente me pones a mí como tu prioridad. Vamos a adorar. Vamos a adorar, vamos a entrar delante de la presencia del Señor. Háganos llegar tus peticiones de oración al teléfono que hay a continuación. Toda la iglesia nos comprometemos a orar para que el Espíritu Santo te ministre en esas necesidades que estás viviendo. También nos puedes seguir ahí por las redes sociales, Iglesias Restaurados para Restaurar. Los domingos a las 11 de la mañana estaremos con nuestro culto. Que Dios te bendiga.